pero él clamaba más fuerte. ¡Qué poderoso! El ataque, el obstáculo, Bartimeo lo usó para clamar más fuerte. Usa el ataque del enemigo para clamar más, para orar más, para buscar más a Dios, pero no cierres tu boca, porque Bartimeo no cerró su boca, tanto así que hizo que Jesús se detuviera y lo llamara. Y los mismos que lo mandaban a callarse, ahora le estaban diciendo: el maestro te llama, porque ellos entendieron que él no se intimidó en cuanto al ataque que ellos le estaban dando, que ellos le estaban haciendo a Bartimeo. Y Bartimeo fue al camino y Jesús le hizo el milagro, recibió la vista, porque no se intimidó cuando el enemigo quiso hacerlo callar. No calles tu oración, no calles tu adoración hasta que el maestro se detenga y haga el milagro que tú estás esperando. Gloria a Dios, Dios le bendiga a mis amados hermanos de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús. Le damos la bienvenida una vez más a esta nueva entrega de su canal, Apasionados por su presencia. En esta preciosa hora quiero compartir con usted una palabra de Dios para su vida, que sé que le va a bendecir de una manera especial. Damos gracias a Dios por lo que está haciendo a través de nuestro canal, por los testimonios que recibimos y por cada vida que es edificada cada vez que subimos una palabra de parte de Dios. Amén. A Dios damos toda la gloria. Así que en esta hora quiero hablar acerca de cómo responder ante los ataques del enemigo. Si estamos o no respondiendo de la forma correcta, pues eso es lo que vamos a ver en este video. Así que yo le pido que tome unos minutos de su tiempo y preste atención a lo que Dios quiere hablarle en esta hora. Amén, por su misericordia. Así que presentamos este programa en las manos del Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos en esta hora que bendigas este tiempo, Señor. Que sea de bendición para muchas vidas, de edificación. Y a ti te vamos a dar toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos queridos, quiero en esta hora leer una porción de la Escritura y allí comenzar con lo que brevemente estaré dándole de parte de Dios. Dice el libro de Nehemías, su capítulo 4, el verso 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Biblia: los que edificaban en el muro, los que acarreaban. Bueno, vamos a leerlo desde más arriba para que lo entendamos mejor, desde el verso 14. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. El verso 17 dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y en la obra, y en la otra tenían la espada. Amén. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hablar de Nehemías es hablar de un hombre decidido, un hombre determinado a hacer lo que Dios había puesto en su corazón, que era reedificar los muros de Jerusalén. Cuando Nehemías se enteró de que los muros estaban caídos, le dolió en su corazón. Y al Dios ver esta entrega de Nehemías, este dolor que tenía, porque él le ora a Dios y le pide perdón a Dios y comienza a orar a Dios a causa de que los muros estaban caídos. Cuando Dios miró esto, el Señor es el que pone en el corazón de Nehemías que tenía que ir a Jerusalén a levantar los muros que estaban caídos. Es impresionante ver esto porque hay un principio poderoso aquí y es el siguiente: todo lo que tú te duele y amas hacer, es ahí donde Dios te va a usar. Por ejemplo,
Si te duele ver a una gente enfermo, Dios te va a usar para sanarlo. Si te duele ver a un matrimonio destruido, Dios te va a usar para restaurarlo. Porque el Señor entiende que en ti hay pasión por eso, que hay misericordia y compasión en ti. Y Dios puso esta visión en Nehemías. Y hay algo poderoso, porque hay un poder en cuando es Dios que pone algo en nuestro corazón. Siempre que Dios pone algo en ti, una asignación o en mí, siempre la va a poner porque tú calificas para llevarla adelante. Dios nunca va a poner algo en ti que tú no calificas, ni yo, para llevarlo adelante. Si Dios te entrega un ministerio, si Dios te entrega una asignación determinada, es porque tú estás capacitado para lograrlo, aunque tú no lo creas, como Jeremías en el capítulo 1, que Dios le dice, ve y habla, y él le dice, yo soy niño. Pero si Dios lo está mandando, es porque Dios sabía lo que había puesto en Jeremías. Pero Nehemías tenía esta visión en el corazón y quería llevarla a cabo. Habla con el rey, ora al Señor, y la Biblia dice que el rey acepta que Nehemías se vaya a restaurar los muros caídos. Pero hay algo que me atrae la atención. Mientras los muros estaban caídos, ahí había muchas personas, pero ninguno de ellos estaba determinado a levantar esos muros. Ninguno de ellos tenía la intención de levantar esos muros. Pero Nehemías tenía el deseo de ver esos muros levantados. Recuérdese que cuando una ciudad no tenía muro, era vulnerable para ser atacada por el enemigo. Pero cuando la ciudad estaba amurallada, era difícil para los enemigos entrar. Entonces, cada vez que tú tienes o que Dios pone una visión en ti, en mí, o una asignación, siempre va a haber un enemigo que se va a levantar. Y es aquí donde quiero enfatizar un poco. ¿Cómo ataca el enemigo cuando Dios pone en el corazón hacer algo? Mire, cuando el enemigo se entera de que tú vas a levantar algo para Dios, de que vas a llevar a cabo la visión de Dios en tu vida, siempre él se va a levantar de diferentes maneras para tratar de impedir que tú lleves el cumplimiento de Dios hacia donde Dios te dijo. Escucha algo, lo primero que hará el enemigo es, escuche bien esto, hermano, tratar de hacernos creer lo que no somos. Cuando ellos comenzaron a levantar los muros, que el enemigo ya miró que sí, que estaban determinados, la Biblia dice que se levantó Sanbalat, Tobía y Gesem el árabe. Y la Biblia dice que comenzaron a decirle que ellos eran unos débiles. Comenzaron a hablarle cosas que ellos no eran. Y esto es una de las cosas que el enemigo tratará de hacer. Me recuerda en 1 Samuel cuando David llega al campo de batalla, que lo recibe su hermano Eliab. Y el hermano Eliab le dice, tú tienes soberbia en tu corazón, a ver la batalla tú viniste. Y David se retiró y lo dejó hablando solo, porque el hermano de David quería poner en David cosas de las cuales él no era. El enemigo te va a decir que tú eres débil, que tú no calificas, muchas cosas. Te va a decir que tienes soberbia, te va a decir que no vas a poder, pero él va a querer hacer esto, poner esto en tu mente para que tú te lo creas. En el momento en que tú y yo nos creemos algo que no somos, en ese momento estaremos vencidos por Satanás. Sí, es en serio. Ellos le decían que eran unos débiles, pero en realidad ellos no eran débiles. Pero el enemigo quería poner eso en tu mente. Así que todo lo que tú no eres, no lo aceptes. Todo lo que el enemigo te diga a ti que tú no eres, no lo lleves a cabo, porque no es así. Ciérrale el oído. Otra de las cosas que hará el enemigo, tratará de hacernos dudar que lo lograremos. Ellos comenzaron a decirle, Sanbalat y esta gente comenzaron a decirle, ustedes se van a levantar contra el rey, ustedes no van a edificar esos muros. Querían poner en duda la misión que tenía Nehemías. El enemigo siempre te tratará de decir, tú no vas a poder, tú no lo vas a lograr. El enemigo buscará la manera de hacernos creer que no vamos a poder llevar adelante la misión, la asignación, el llamado que Dios puso en tu corazón. Pero él solo está tratando de poner ese dardo en nuestra mente. Yo quiero decirte que desde el momento en que Dios pone una visión en tu corazón, tú tienes que creer que tú la vas a llevar a cabo y que con la ayuda del Señor,
Con la fortaleza del Espíritu Santo vas a poder lograrlo. Así que no creas que no vas a poder. No dejes que ese dardo de duda opere en tu mente. Otra de las cosas que tratará el enemigo de hacer es, nos dirá que no nos quedará bien. El enemigo, cuando ve que ya tú superaste la duda, que ya tú superaste el dardo que te puso de hacerte creer algo que no eres, cuando él ve que inicias esa asignación, entonces va a querer decirte que no lo vas a hacer bien. Siento a Dios aquí. Te va a querer decir no lo vas a lograr, te va a decir no te va a quedar bien, te va a quedar mal. Dice que ellos le decían, Sanbalá y Tobía y esta gente le decían a Nehemías y a su gente, le decían que las zorras tumbarán los muros que ustedes van a levantar. En pocas palabras, van a trabajar de balde. En pocas palabras, van a trabajar y al final del trabajo no va a valer la pena. Eso el enemigo quería poner en la mente de ellos para que no llevaran a cabo la asignación. Tienes que entender que si es Dios que te dirige, va a quedarte bien. Si es Dios que te dirige, el diablo no va a poder derribar esa asignación. Vine a hablar con alguien allí y a decirle, eso que Dios puso en tu corazón, que el diablo te está diciendo que no te va a quedar bien, tienes que decirle al enemigo, el Dios de nosotros, el Dios mío, el Dios que me llamó me prosperará, el Dios que me llamó me guiará, y si Dios te guía te va a quedar bien. Ellos intentaron creerle a Nehemías y a su gente que no le iba a quedar bien. Qué engaño del enemigo. Otra cosa con la que el enemigo te atacará. Hablará palabras de amenazas a nuestros oídos. Ellos comenzaron a amenazarlos y a decirle que lo iban a matar y a decirle que lo iban a exterminar, y comenzaron a decirle muchas amenazas, tratando de meter miedo para que ellos no continuaran con esa asignación. Y esta es una de las cosas que más el enemigo usará en este tiempo. Tratará de traer amenazas a tu mente y dirá que te amenazará con cosas como te vas a enfermar, vas a quedar sin nada, cosas así, para que tú no emprendas el llamado y la asignación de Dios para tu vida. Así que esas son de las cosas que el enemigo tratará de hacer. Ahora bien, ¿cómo nosotros respondemos ante estos ataques del enemigo? Pues ya te hablé de los ataques que el enemigo tratará de poner, pero ¿cómo nosotros respondemos a este tipo de ataques? Primero, la relación de Nehemías ante estos ataques, la reacción de Nehemías. ¿Cómo Nehemías reacciona para llevar adelante, sin intimidarse, el propósito que Dios había puesto en su corazón? Número uno, Nehemías siempre supo que la mano de Dios estaba con él. En una ocasión a Nehemías le dijeron que no iba a poder, y Nehemías le dijo, mi Dios me prosperará y yo lo lograré. Nehemías, cuando el rey le da el permiso que sí, que podía irse, Dios puso gracia para que el rey le diera cartas a Nehemías. Y Nehemías dijo, por la gracia de Dios y porque la mano de Dios está conmigo, fue que me dieron esas cartas. Una de las cosas es que Nehemías siempre supo que la mano de Dios estaba con él. Tú tienes que siempre estar claro y no dudar de que la mano de Dios, la presencia de Dios está contigo en esa asignación que Él te dio. Si no puedes creer que la presencia de Dios está contigo en esa asignación, tampoco lograrás el objetivo que Dios puso en tu corazón. Tienes que creer que la mano de Dios está en ti. Número 2, Nehemías estaba determinado a cumplir su asignación. Nehemías nunca cambió de parecer. Nehemías nunca entró en un doble ánimo. Nehemías siempre estaba determinado a cumplir su asignación. Él estaba seguro, estaba confiado. Y Dios eso es lo que quiere, que tengamos determinación. Que digamos, lo voy a hacer y no te detenga y pueda seguir adelante. Él estaba determinado, estaba listo para enfrentar lo que fuera con tal de levantar esos muros que estaban caídos. Es que para tú poder levantar cosas que están caídas en tu ministerio, en tu familia, en tu finanza, en cualquier área de tu vida, tú tienes que estar determinado siempre, todos los días, creer que lo vas a poder lograr.
Asokoto, baso, tarrabakayama. Alguien tiene que adorar a Dios. Escuche algo más. Y es aquí donde yo más quiero enfatizar. Aquí, este es el punto clave de este mensaje, amado. Mire. Nehemías usó las amenazas del enemigo para armarse. Alguien tiene que adorar a Dios. Cuando tú lees, ellos comenzaron a trabajar el muro. Lo construyeron hasta la mitad. Y no dice la Biblia que ellos tenían espada ni nada por el estilo. Pero cuando el enemigo comenzó a amenazarlos, entonces ellos lo que hicieron es que en vez de acobardarse, se armaron. En vez de acobardarse, comenzaron a usar sus armas. Ve qué poderoso es esto. No se intimidaron, sino que dijeron, ahora nos vamos a armar. Porque si el enemigo viene, vamos a armarnos, pero no vamos a dejar la asignación. Fíjate cómo dice el verso 17. El verso 17 dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Ve, ellos no descuidaron la asignación, pero tampoco descuidaron el ataque del enemigo. Ve dónde está el secreto. Porque hay gente que cuando reciben la amenaza del enemigo, el ataque del enemigo, descuidan la asignación y se enfocan tanto en el ataque del enemigo que no pueden lograr lo que Dios puso en su corazón. Pero Nehemías tenía un equilibrio. Dice que trabajaban en la obra, pero no descuidaban el ataque del enemigo. Nehemías comenzaron a usar arcos, espadas, lanzas. Él comenzó a armar a las familias para defender la asignación que Dios había puesto en su corazón. Tú tienes que entender que tenemos que defender a capa y espada la asignación, el ministerio, lo que Dios puso en tu corazón. Tienes que defenderlo con las armas que Dios nos ha entregado, que no son físicas, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. La oración, el ayuno, el cilicio, lectura de la palabra, son de las cosas que son armas que tenemos, la sangre de Cristo. Si nosotros hacemos esto, vamos a lograr la asignación y el enemigo no va a poder destruirnos sin importar el ataque que levante. Esta gente con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Esto es poderosísimo, hermano. Entonces, no descuide lo que Dios te puso a hacer, pero tampoco te descuide en el ataque del enemigo. Aprende a tener un equilibrio en las dos cosas. Estás capacitado para las dos cosas. Estás capacitado para llevar la asignación y estás capacitado para defender tu asignación. Porque Dios nos dejó una armadura que dice Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Entonces, escuche más. Siempre se paró firme cuando el enemigo lo atacó. Nehemías siempre se paró firme cuando el enemigo lo atacó. Nunca descuidó la asignación. En una ocasión, a Nehemías lo mandaron a llamar, Gesén el árabe y los enemigos. Le mandaron cartas para dialogar. Y me parece que fueron como 4 veces que le mandaron esas cartas. Y todas las invitaciones a dialogar, Nehemías las rechazó. Nehemías le mandó a decir a ellos, yo estoy ocupado haciendo una obra y no tengo tiempo de hablar con ustedes. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Nehemías estaba tan ocupado en la asignación que no tenía tiempo para hablar con el enemigo. No sé si alguien puede adorar a Dios. Cuando tú estás ocupado, enfocado, firme, determinado en tu asignación, tú no tienes tiempo para hablar con el enemigo. Tú no tienes tiempo para escuchar al enemigo. Es que tú estás tan enfocado que no hay manera de que saques de tu tiempo de que para hablar con el enemigo. Y esto fue lo que pasó con Nehemías. No aceptó la invitación del enemigo. Vine a decirte, no aceptes la oferta del enemigo aunque parezca bonita. Ellos le mandaron cartas diciéndole cosas muy bonitas y muy halagadoras, pero no era así. Querían engañarlo, pero Nehemías no tenía tiempo para ellos. Tú no tienes que tener tiempo para el enemigo, no tienes que tener tiempo para crítica, para chisme, para contienda. Tu tiempo tiene que estar enfocado en la asignación de Dios para tu vida. Termino aquí. 3 hombres de Dios que usaron las amenazas para clamar más fuerte. Bartimeo. Jesús iba pasando, Marcos capítulo 10. La Biblia dice que Bartimeo comenzó a decir, hijo de David, ten misericordia de mí. Y habían unas personas allí que le decían, cállate.
pero él clamaba más fuerte. ¡Qué poderoso! El ataque, el obstáculo, Bartimeo lo usó para clamar más fuerte. Usa el ataque del enemigo para clamar más, para orar más, para buscar más a Dios, pero no cierres tu boca, porque Bartimeo no cerró su boca, tanto así que hizo que Jesús se detuviera y lo llamara. Y los mismos que lo mandaban a callarse, ahora le estaban diciendo: el maestro te llama, porque ellos entendieron que él no se intimidó en cuanto al ataque que ellos le estaban dando, que ellos le estaban haciendo a Bartimeo. Y Bartimeo fue al camino y Jesús le hizo el milagro, recibió la vista, porque no se intimidó cuando el enemigo quiso hacerlo callar. No calles tu oración, no calles tu adoración hasta que el maestro se detenga y haga el milagro que tú estás esperando. Escuche otro, Daniel. Daniel nunca detuvo su oración a pesar de que había un edicto que decía que si lo veían orando lo iban a echar en un foso de los leones. Daniel nunca detuvo su oración. Dice que cuando leyó el edicto, entró a su habitación como lo solía hacer siempre, abrió las ventanas y se arrodilló ante su Dios. Y el Dios de Daniel no permitió que los leones se lo comieran. Dios mandó ángeles para que cerraran las bocas de los leones, porque este hombre no se intimidó ante el edicto, sino que él dijo: voy a orar más y ahora voy a abrir la ventana para que el diablo vea que no me siento amenazado. Voy a abrir la ventana para que el diablo vea que todavía puedo orar, a pesar de que haya amenazas. Escuche otro hombre, Ezequías, en Segunda de Reyes capítulo 19. El rey Sennacherib le mandó cartas amenazándolo. Humanamente hablando, Ezequías no podía con Sennacherib porque era un ejército muy grande. Pero la Biblia dice que cuando Ezequías recibe estas cartas, dice que entró al templo, llevó las cartas de amenaza y comenzó a orar a Dios. No se intimidó, no peleó con sus propios recursos. Él fue a la presencia de Dios y clamó más ante esas amenazas. Y la Biblia dice más adelante en el verso 35 que Dios mandó un ángel y ese ángel mató a 185,000 asirios, porque un hombre se determinó a que a pesar de que tenía amenazas, no detuvo su oración. Ese es el mensaje en esta hora. No sé cómo el enemigo está atacándote, te está amenazando. No sé cuáles son las trampas que te ha puesto, pero quiero decirte de parte de Dios: usa esos ataques para orar más. Usa ese proceso para orar más. Usa esa escasez para orar más. Usa ese problema en tu familia para orar más. Ora más. Busca más. Y el maestro va a responder a esa necesidad. Esa es la palabra que quería implantar en tu corazón. Oro en el nombre poderoso de Jesús, que todo ataque del enemigo que viene en tu contra, tú lo uses para orar más. Pido al Padre que incline su oído para escuchar tu clamor. En el nombre poderoso de Jesús, cancelo toda obra de la tiniebla en contra de tu familia y de tu ministerio. Toda atmósfera de enfermedad se cancela por el poder de la palabra. Ahora oro que Dios derrame su Espíritu Santo en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, y que en el nombre de Jesús lleves tu asignación adelante donde Dios te dijo que tenías que llevarla. Así, hermanos, que Dios te bendiga de una manera especial. Nos vemos en una próxima entrega de su canal Apasionados por su presencia. Mándele esta palabra a alguien que está siendo atacado por el enemigo y que no sabe qué hacer. Mándele esta palabra para que entienda que lo único que tiene que hacer es buscar más a Dios y Dios va a responder por él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en una próxima entrega. Shalom, shalom.